El despertador consciente. Capítulo 37. Espíritus, fantasmas y entes. ¿Son reales? En capítulos anteriores hemos hablado varias veces del concepto del alma, de la energía humana, incluso de la reencarnación, pero rara vez nos hemos adentrado en ese misterioso y desconocido mundo de lo paranormal casero. Y digo casero porque estamos hablando de fenómenos que acostumbran a ocurrir en las casas de la gente y que se han convertido casi en un icono de la cultura popular, en gran parte gracias al cine y la televisión. Películas como El Exorcista, pero sobre todo Poltergeist, nos abrieron las puertas a este tenebroso aspecto de lo sobrenatural en casa, y siendo sinceros, a la mayoría nos provocaron más de una pesadilla. Con el paso de los años, la lista de títulos se ha ido extendiendo y modernizando con títulos como The Ring o Paranormal Activity, convirtiéndose en un género en sí mismo, el cine de terror. Creo firmemente que estas películas, así como todo el género del terror, se impulsó y creció tan rápidamente con ciertos fines poco honestos, como ya expliqué en el capítulo 5 de este podcast. Mis teorías sobre este tema son muchas, aunque la predominante es que mediante todas estas obras audiovisuales o incluso narrativas en el medio que sea, lo que se consigue es en primer lugar que todo fenómeno extraño que experimentes te produzca miedo y rechazo, cuando no tendría por qué ser así. En segundo lugar, también provoca una cierta ridiculización de todo el fenómeno paranormal. Es decir, si tú en tu casa has visto objetos moverse solos, luces que se encienden o se apagan sin que nadie toque nada, o puertas que dan portazos sin ninguna corriente de aire cerca, lo más probable es que sufras un ataque de pánico de consecuencias difíciles de predecir. Y si por lo que sea corres a contárselo a un amigo, te dirá que estás loco, que eso es imposible y que has visto demasiadas películas. La jugada es maestra a muchos niveles, porque se consigue que le cojas miedo a todo lo que no sea físico y explicable por nuestra lógica común, al mismo tiempo que provocará rechazo y burla hacia el que confiese haberlos experimentado. Por lo tanto, la mayoría estarán casi obligados a mantenerlo en secreto y sufrirlo en silencio. No estoy diciendo que todo esto sea una conspiración a escala global, y si lo es, tampoco se han tenido que esforzar demasiado, porque si se hacen tantas películas de terror, también es porque son muchos los que por alguna razón disfrutan de verlas, entre los cuales yo no me incluyo por un sinfín de motivos. Supongo que el ser humano tiene alguna especie de instinto oscuro que despierta su curiosidad hacia lo tenebroso, lo morboso e incluso un poco lo sádico. Pero no estoy aquí precisamente para hablar de películas, aunque sea el referente que la mayoría tiene en estos casos. Vayamos al meollo del asunto. Partimos de la base, como en temas anteriores, que esa energía universal existe y que todos los seres vivos, incluidos nosotros por descontado, tenemos también alguna especie de energía que va más allá de lo físico y lo mental. A esa energía se le ha llamado alma, esencia cósmica, espíritu o ki, entre otros muchos nombres, y se supone que esa energía se libera de las ataduras físicas del cuerpo cuando morimos. Lo que no se puede saber con certeza es a qué lugar o dimensión va a parar esa energía una vez se desprende, ni siquiera si esa energía conserva algún tipo de rasgo de personalidad del difunto. Pero en este último punto vamos a decir que sí, porque si la energía no guardase relación con el cuerpo que había habitado previamente, todo este asunto no habría por dónde cogerlo. Se habla de paraísos, de infiernos, de dimensiones superiores, de planos astrales elevados, se le pueden dar 1000 nombres, pero por más que nos empeñemos no sabremos de qué estamos hablando hasta que nos llegue nuestro turno, y no estoy muy seguro de que todos podamos volver para contarlo. Pero también puede darse el caso que esa energía decida por sí misma, o no se le permita acceder por la razón que sea a ese supuesto siguiente nivel de existencia, y se quede anclada o vinculada a este mismo plano en el que todos vivimos, pero sin un cuerpo que habitar. Es en ese momento cuando uno pasa a convertirse en un fantasma. A rasgos muy generales, eso es lo que dice la teoría más extendida y que curiosamente coincide con la inmensa mayoría de culturas y tradiciones de todo el mundo. Desde tiempos inmemoriales se ha rendido culto y venerado a los llamados espíritus y entes del más allá, personalizándolos a veces en formas animales, ángeles, demonios y todo tipo de seres, así como se ha rendido culto o incluso temido a las almas de los difuntos. Lo fácil ante esta evidencia es decir que eran pueblos primitivos y que achacaban a la superstición todo lo que no podían comprender, pero quizás sea al revés. Tal vez seamos nosotros los que no entendemos qué hacían y por qué lo hacían. Podría ser que en aquella época más primitiva se tuviera una conexión con el reino espiritual mucho más intensa de lo que tenemos hoy en día, que sería difícil estar más desconectados de lo que estamos. En definitiva, todo esto es mucho más antiguo que cualquier invención de Hollywood, pero el mérito que no se le puede negar a la meca del cine es haber sabido mostrarnos únicamente la parte más tenebrosa y terrorífica de estos fenómenos, generando un impacto muy negativo al grueso de la población. Este tema, como casi todos los metafísicos, requiere de un cierto nivel de creencia o, en su defecto, de experiencias personales vividas que respalden las teorías. Siempre digo lo mismo, pero si nunca has experimentado nada paranormal en tu vida, es más que lógico y comprensible que decidas no creer en nada de todo esto. Del mismo modo que ningún escéptico debería tener derecho a decirle a alguien que sí ha experimentado situaciones que desafían toda lógica que es un crédulo o que está mal de la azotea.
Si queremos llegar algún día a entender y descubrir la auténtica verdad detrás de todos los aspectos de la vida, y en este caso también de la muerte, es indispensable que partamos del respeto entre todas las partes. Insisto en que no es necesario creer, pero al menos sí respetar. De hecho, es estúpido enfrentarnos por algo así. En lugar de darnos cabezazos por ver quién tiene razón, pongamos en común nuestras percepciones, nuestras experiencias y nuestras ideas, y así entre todos estaremos más cerca de descubrir y, más importante, de entender la realidad que nos ha tocado vivir. Bien, supongo que ahora os estaréis preguntando en qué bando estoy yo, ¿no es así? Pues bueno, no alarguemos más el misterio. Evidentemente yo sí creo que este fenómeno existe, por un montón de motivos. El primero es porque lo encuentro lógico y con sentido, aunque esta afirmación haga que alguno se lleve las manos a la cabeza. Yo sí creo en esa energía humana que todos tenemos, y si creo es porque la he sentido y la he percibido tanto en mí mismo como en otros. Así que para mí es lógico creer que esa energía, una vez se rompe el envase que la contiene, y me refiero lógicamente a la muerte del cuerpo físico, esa energía tiene que ir a algún lado. No veo la manera en que todo eso pueda desaparecer sin más. Quizás alguno llegue a la rápida conclusión de que si creo todo eso es porque me da miedo o no soy capaz de aceptar que morimos y se acabó todo, desaparecemos de toda existencia y punto. Pero no, al contrario, esa es una opción tan posible como cualquier otra, sin embargo es a la que menos miedo le podría tener. Si no hay nada más después ni antes de nuestra vida, las consecuencias de nuestros actos en esta vida no tendrían la menor relevancia y podríamos hacer todo lo que nos diera la gana, porque total, ¿qué más da? Pero aún con esa idea en la cabeza hay algo dentro de mí que no me permite hacer ciertas cosas, como si fuera una especie de lección aprendida ya mucho antes de nacer. ¿Podría deberse a una cuestión de educación o incluso algún tipo de transmisión de valores heredados de manera genética? Tal vez, pero creo que si no fuéramos algo más que el cuerpo físico, nuestra conciencia en sí misma no tendría sentido y por ende yo estaría aquí perdiendo el tiempo intentando hacer despertar algo que no existe. Ni niego ni afirmo ninguna teoría, solo os expongo lo que yo creo. Y el segundo motivo para creer que sí existen los fantasmas, los espíritus y los entes, por llamarlos de alguna manera, es porque he tenido varias experiencias que no me permiten pensar de otra manera. Sí, yo soy uno de esos locos que ha visto cosas moverse solas y ha percibido presencias extrañas estando totalmente solo en casa o en una habitación. Sé perfectamente que con estas palabras ya se ha excitado vuestra imaginación y curiosidad, porque a mí también me pasa. Cuando alguien deja caer la bomba de que ha tenido experiencias paranormales, yo al menos me muero de ganas de que me las cuente. También se da el caso contrario, personas que prefieren no hablar de estos temas porque creen que si no saben nada al respecto no les afectarán. Y ojo, que eso en cierta manera tiene gran parte de verdad. Si tú niegas en redondo todo este tema, y me refiero a negación extrema y rotunda, de algún modo es como si cortases la posible conexión entre tú y esos seres o esas otras dimensiones. Aunque no es menos cierto que eso no siempre funciona, y que todo depende del nivel de energía que tengan esos seres y de tu fortaleza mental real, pero no compliquemos más la cosa de entrada. Aquí cada uno debe pensar y creer lo que sienta, o mejor dicho, lo que le resuene. De este concepto ya os he hablado más de una vez, resonar. Para mí, cuando algo me resuena es como si activase una especie de mecanismo en mi interior que me permite tener claro que algo es cierto. En cierta manera es algo parecido, si no la misma cosa, a la intuición. Alguien te puede estar contando una mentira a la cara y tú inmediatamente te das cuenta de que miente porque algo dentro de ti así te lo dice. Así como cuando alguien está siendo sincero de corazón contigo, de alguna forma también lo sabes. Estas cosas se perciben de alguna manera y creo que nuestros sentidos podrían ir mucho más allá de los 5 que todos conocemos si en lugar de negarlos intentásemos potenciarlos. El problema es que es algo que casi se nos prohíbe desde muy pequeños con la excusa de hacer que seamos lo más normales posibles, y estas capacidades se pierden porque dejamos de prestarles atención. En cualquier caso, ya lo he dicho, yo he vivido experiencias de todo tipo y por ello creo en estas cosas. Me gustaría explicarlas todas, pero eso me llevaría bastante tiempo y no quiero convertir esto en una cuestión personal mía. Pero sí os daré algún ejemplo para abrir el debate y me gustaría que os preguntaseis qué haríais vosotros en esa misma situación. En la casa en la que yo he vivido casi toda mi vida, desde siempre han pasado cosas extrañas. Por ejemplo, objetos que desaparecen para aparecer algún tiempo después en lugares un poco inverosímiles, como unas tijeras de cocina en un lavabo. Evidentemente cualquiera de los otros 3 miembros de mi familia que vivían en la misma casa pudo haberlas dejado ahí, pero al descubrirlo y preguntar resultó que nadie las había tocado, incluso mi madre afirmó que llevaba tiempo sin ver esas tijeras. Otro ejemplo es que se encienda la tele sola en el piso de abajo cuando todo el mundo está durmiendo en el piso de arriba. Sí, sé que suena muy peliculero, pero eso era un clásico en mi casa. Podría deberse a algún tipo de desajuste eléctrico o de funcionamiento de la tele, incluso del mando a distancia, pero sea como sea, eso ocurría y a veces tenía que bajar yo a apagarla y a veces solo teníamos que esperar un poco y se volvía a apagar ella solita. Y hablo de una tele de hace más de 10 años, sin función de autoapagado ni tonterías parecidas.
pero sin duda una de las experiencias más increíbles, al menos para mí, ocurrió cuando yo tenía unos 14 años. Todos estos temas me han intrigado desde muy pequeño, a raíz de que fueran pasando episodios de todos los colores en mi propia casa, lo que me llevó a investigar y leer muchos libros al respecto, ya que por aquellos entonces tener internet en casa era prácticamente ciencia ficción. En uno de esos libros se explicaba que no hay que tener miedo a estos fenómenos paranormales y que aunque tú no puedas verlos ni sentirlos, ellos sí te ven y te escuchan a ti, por lo que el autor proponía hablarle a esos seres. El libro dejaba claro que no te iban a responder de viva voz, pero según lo que les dijeras podrían ocurrir cosas tanto buenas como malas. La cuestión es que yo ya había cumplido los 14 años y ya hacía un tiempo que estaba en el instituto. Llegó una época de exámenes y yo tenía que estudiar, pero con lo despistado que acostumbraba a ser por aquellos entonces, perdí el libro que necesitaba para mi estudio. Os aseguro que lo busqué y rebusqué en todos los sitios posibles, por toda mi habitación, por mi casa, por el aula, en objetos perdidos del instituto, por todos lados dándolo casi por perdido. Y un par de noches antes del examen me acordé de todo eso que leí en aquel libro sobre espíritus, así que como tampoco tenía nada que perder, pues lo puse en práctica. Antes de ir a dormir, cerré la puerta de mi habitación y no recuerdo qué palabras pronuncié exactamente, pero le dije a esos seres que habitaban en mi casa que necesitaba ese libro y que estaba seguro de que yo no lo había perdido, que si eran tan amables les agradecería mucho que me lo devolvieran, y me fui a dormir. Esta escena vista desde fuera podría hacer pensar que ese niñato de 14 años que yo era había perdido la cabeza. Y yo mismo aún hoy lo recuerdo y sí, no parecía otra cosa. La cuestión es que al levantarme a la mañana siguiente, el libro que había perdido estaba justo encima de mi escritorio en mi habitación. Así tal cual lo cuento. Habrá quien piense que esto pudo haber sido obra de mi madre o de mi padre mientras yo dormía, en plan Reyes Magos, o incluso que yo mismo busqué en todos los lados menos donde tenía que buscar. Y aunque mi familia jure una y mil veces que no sabía nada de ese libro, y que yo estoy más que seguro que si miré en algún sitio, os aseguro que sin duda fue en ese escritorio, que era donde yo guardaba el resto de libros, pues a pesar de todo eso tampoco puedo aportar ninguna prueba de que fueran esos seres que había en mi casa los que me lo devolvieron. Pero yo sí lo creo. Así que cuando me levanté ese día y vi el libro, reconozco que al principio me quedé helado, pero reaccioné rápido sin dejar margen al miedo, guardé el libro en la mochila y les di las gracias por habérmelo devuelto. Y estos que os cuento solo son algunos ejemplos, los tengo todavía de peores. No obstante, a pesar de todas las experiencias que he vivido yo mismo, no quiero usarlas como argumentos para demostrar la existencia de fantasmas, espíritus o entes. Tampoco puedo rechazar ninguna de las explicaciones más terrenales como una alucinación colectiva, autosugestión o despistes mentales varios. Incluso hay teorías que dicen que todos estos fenómenos los provocamos nosotros mismos mediante nuestro subconsciente. A fin de cuentas, siempre lo he dicho, el potencial de nuestra mente todavía está por descubrir y quizás mentalmente seamos capaces de generar esos fenómenos aunque sea de forma involuntaria, o si no, al menos que nuestra mente malinterprete las cosas y las confunda con magia cuando en realidad son pura lógica. Pero insisto en el concepto de antes, el resonar. Yo no puedo demostrar nada de lo que he contado más que con mi propio relato, y habrá quien crea que me lo invento para justificar mis teorías y creencias. Ante eso no puedo hacer nada, solo repetir tantas veces como sea necesario que no estoy aquí para deciros lo que hay que creer y lo que no. Eso solo es trabajo de cada uno, pero sí os puedo decir desde mi perspectiva personal que lo que resuena en mí es que esos seres sí existen y pueden interactuar con nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. De hecho, si hablamos de interacción, sin duda tenemos que hablar de los médiums, o por no darle un nombre tan místico, las personas sensitivas. No tengo la suerte de conocer a muchas personas con estas capacidades, pero las que conozco, la mayoría lo ven más como una maldición que como un don o una bendición. Estas personas, por las razones que sea, son capaces de percibir ese otro plano dimensional o espiritual, lo que les permite ver, incluso escuchar a estos seres que teóricamente ya no forman parte de nuestro mundo, pero siguen por aquí de alguna manera. Mucha gente ridiculiza y niega todo esto principalmente porque ellos mismos no son capaces de ver y escuchar lo mismo que las personas sensitivas, pero eso no es un argumento válido. La mayoría de aves tropicales son capaces de percibir un espectro lumínico mucho más amplio que el nuestro. De hecho, muchas son capaces de ver el espectro ultravioleta, que es invisible a nuestros ojos. ¿Puedes verlo tú? Yo por lo menos no, pero no por ello significa que no sea real. Quizás la pregunta necesaria ahora sea, ¿qué lleva a la existencia de estos seres? ¿O cuál es la finalidad de su existencia? Pues hay teorías para todos los gustos. La más extendida es la de los asuntos pendientes, dicho de otro modo, los apegos. Si en vida una persona se quedó con algo por hacer o decir, con alguna preocupación extrema por un ser querido, o incluso amaba tanto a alguien que no se pudo alejar de esa persona cuando le tocó morir, tal vez eso le impidió pasar al siguiente nivel de existencia y acabó quedándose aquí, existiendo en una especie de plano que no es ni el nuestro ni el siguiente, coexistiendo con nosotros pero sin poder ser percibidos, lo que les otorga la categoría de fantasmas. También se podría explicar este fenómeno yendo más allá de la existencia humana. Es posible que en otros planos dimensionales existan otros seres diferentes
diferentes a nosotros que no podemos percibir, pero ellos a nosotros sí. Cuando pienso en esta teoría me viene a la cabeza un edificio muy alto con varios pisos, con balcones, formando una especie de escalera ascendente. Digamos que los de la planta baja, que podríamos ser nosotros, podemos vernos y sentirnos entre nosotros, pero las limitaciones físicas nos impiden saber quién vive en el primer piso. Sin embargo, los del primer piso también pueden ver a los de su misma planta, pero además si se asoman al balcón pueden ver también a los de la planta baja, pero no al revés. Así también los del segundo piso podrían ver a los de su piso, a los del primero y aunque un poco más lejos a los de la planta baja, pero no al revés, y así sucesivamente según vas subiendo pisos. En estos pisos superiores yo creo que se encuentran lo que llamamos espíritus, que serían esencias energéticas sin un cuerpo físico como el nuestro, que existen en planos dimensionales superiores. En esta categoría también se incluirían los llamados ángeles, así como también los demonios, que en esencia ambos serían entes energéticos con mejores o peores intenciones. También aquí estarían los llamados espíritus guardianes o ángeles de la guarda, aunque me gusta más el término guías espirituales. Hay varias teorías que sugieren que todos tenemos una especie de guías desde el plano superior cuya función es velar por nuestro desarrollo, incluso protegernos de posibles asaltantes energéticos de otros planos. En ese sentido se entiende el ejemplo del edificio con diferentes pisos en forma de escalera. Ellos pueden vigilarnos continuamente desde allá arriba y nosotros solo seríamos capaces de verlos si ellos deciden asomarse a su balcón, aunque rara vez ocurra eso. Sé que suena un poco extraño todo este planteamiento, pero siento que si no es así, el sistema se debe parecer bastante a lo que yo cuento, al menos es mi percepción. Sinceramente, no aspiro a poder explicar cómo funciona todo ese sistema, ni quiénes son todos esos seres que podrían considerarse como superiores, aunque tenga mis sospechas. En caso de hacerlo, solo estaría teorizando, y las teorías están muy bien, pero raramente son acertadas. Lo que sí haré será responder, al menos desde mi perspectiva personal, a la pregunta del título. ¿Espíritus, fantasmas y entes son reales? Pues yo creo que sí, y os diré más, aun siendo reales, no hay que tenerles ningún miedo. Pensadlo fríamente. En teoría, y por más que Hollywood se esfuerce en hacernos creer lo contrario, esos espíritus o fantasmas están en otro plano, en dimensiones diferentes, por lo que la interacción con nosotros no debe ser tan sencilla. De hecho, mi teoría al respecto es que para que esa interacción se pueda producir, antes debes permitirla tú. Es decir, no creo que ellos puedan acceder a ti o a tu casa si tú de alguna manera no les invitas o les das permiso. ¿Y cómo es posible que tú los invites o les des permiso si ni siquiera eres capaz de percibirlos? Pues muy sencillo, mediante tu miedo. Mi abuela siempre decía, tenle miedo a los vivos, que los muertos ya no pueden hacerte nada. Y aunque quizás esa frase podría admitir ciertas puntualizaciones, creo que resume a la perfección la esencia de lo que quiero decir. Tenerle miedo a algo es el primer paso para hacerte vulnerable ante ello. El miedo, especialmente a lo sobrenatural, puede ser una reacción comprensible, pero en el momento en que te asustas ya has perdido la batalla antes de empezarla, porque el miedo legitima y da argumentos a tu enemigo para atacar. Eso sí, que no tengamos miedo no significa que podamos burlarnos de todo eso y faltarle el respeto. Conozco un par de casos, uno de ellos muy cercano y que ocurrió hace ya unos cuantos años, en el que por un exceso de soberbia y chulería, un hombre retó en voz alta a todos los demonios a aparecer si realmente eran reales. Y no aparecieron, al menos visiblemente, pero os puedo asegurar que esa persona tuvo una vida bastante complicada desde entonces y de hecho hace ya algunos años que murió. Que no digo esto en plan sensacionalista, quizás solo le llegó su hora y ya está, pero que su vida se torció desde ese día sin motivos aparentes a un nivel difícil de creer, eso os lo puedo garantizar. Así que mi consejo, simplemente por prudencia ante lo desconocido, es que tengamos cuidado con lo que proclamamos al aire. No hay que tener miedo, pero respeto sí, eso siempre. En esencia, lo que vengo a decir es que es posible que estos seres existan, incluso que podríamos llegar a percibirlos si no cerrásemos tanto nuestras puertas mentales a todos estos asuntos, pero hay algo que debemos tener claro por encima de todo. Si estamos en este plano físico de la vida es para que lo experimentemos y aprendamos de él. Estar demasiado atento a estos temas sobrenaturales también entraña ciertos riesgos, porque es fácil caer en la desatención a nuestro día a día, incluso llegando a perder un poco el sentido práctico y la noción de realidad de nuestra vida. La posición ideal en este asunto, como en casi todos, es encontrar el equilibrio. No se trata de creer a fe ciega en todo esto, pero tampoco cerrar la puerta a la posibilidad de que todo esto exista. ¿Quién sabe si algún día esto se afrontará con más rigor científico, con mejores instrumentos de medición y se acabe demostrando como algo cierto? Pero tampoco cambiará nada si espiritualmente seguimos estando como ahora. No hay que llegar a la comprensión de estos fenómenos a través de la ciencia, sino a través de nosotros mismos, que si se demuestra científicamente, pues mucho mejor, pero es necesario que venga una máquina a decirnos lo que debemos creer y sentir. Cada uno ya sabe, o al menos debería saber, en qué creer y en qué no, pero una cosa sí os digo, si negáis por completo algo que desconocéis, es muy difícil que lo lleguéis a entender alguna vez.
Para acabar, solo deciros que esto es mi perspectiva y que podría explicaros todas mis creencias y experiencias con mucho más detalle, pero me llevaría demasiado tiempo y tampoco es necesario. Eso sí, os he de confesar que yo había sido el primero en mantener en secreto mis experiencias paranormales simplemente porque no es fácil encontrar a quien explicárselas. Hasta un día que te sueltas, se lo explicas a tus amigos y la sorpresa fue que yo creía ser el único elegido que había pasado por algo así y resultó que quien más quien menos también había tenido sus experiencias. Lo que me llevó a la conclusión de que si todos nos dejásemos de tantos complejos y fuésemos más abiertos con estos temas, se podrían hablar, incluso llegar a normalizar el debate sobre su existencia o no, abriéndolo al público general y no dejándolo como algo marginal para un programa de televisión de los domingos por la noche como Cuarto Milenio. Así que esta es mi conclusión y mis consejos finales. Primero, que cada uno crea y sienta lo que considere oportuno, que creyendo o sin creer no lo afrontemos desde el miedo, haciéndolo a poder ser desde el respeto, incluso desde la curiosidad. Y por último, que no nos lo guardemos en secreto, que si algunos nos quieren llamar locos, lo van a hacer igualmente. Y a fin de cuentas, sé de buena tinta que poder explicar algo que llevas guardado en secreto tantos años sienta la mar de bien. Mente abierta, amigos y amigas, solo así algún día entenderemos lo que hoy nos parece irreal. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.